tijuanense que incorpora elementos de roleplay, gameplay y worldbuilding en su práctica multiplataforma, reconociendo en estos mecanismos una estructura cultural donde el consumo y la producción se vuelve uno. Al explorar la dimensión material del horror, las animaciones digitales, instalaciones, esculturas y poesía de Roberts tratan a los agentes coloniales como imágenes poseídas y espacios embrujados. Le preocupan principalmente los sistemas de representación y las tensiones geográficas entre México y los Estados Unidos de América. Bueno, sin más por el momento, le concedo la palabra a Ana. Gracias por acompañarnos. Hola, gracias por venir, gracias al equipo de Soma. Pues bueno, soy Andrew, tengo 28 años y nací en Tijuana, pero vivo aquí en Ciudad de México desde hace tiempo. Y bueno, o sea, creo que la manera en que articulé la plática es menos tratar de explicar mi obra como de manera individual, por proyecto, sino tratar de establecer que el trabajo que he hecho durante los últimos 4 años en realidad es un solo proyecto, como de gran aliento, ¿saben? Y que cada parte dentro de este cuerpo de obra de 4 años se entrelaza entre sí, a manera de espiral. Pensando en que cuando yo conseguí el primer proyecto de los zombies hace 4 años, ya tenía nociones como básicas de su conclusión, que era un proyecto de monstruos marinos, ¿no? Y bueno, como que la gente me conoce más por producir animaciones digitales y esculturas, pero en realidad yo mi práctica la concibo como de una manera mucho más conceptual, en el sentido de que mi obra no son objetos, sino son como mecanismos culturales, ¿no? Hace 9, 8 años leí una entrevista con una artista que se llama Jade Curico Olivo, que antes llevó por el nombre de Poppies Poppies, donde decía algo que me parecía fascinante, ¿no? Donde ella se aproximaba a las acciones como ready-mades y no solamente como acciones, ¿no? O sea, como en esta noción del arte conceptual, como del objeto que uno puede apropiarse y exhibirlo, ella presentaba acciones. Y comencé a pensar si existía la posibilidad de considerar como ready-mades otras cosas que escaparan de la lógica de lo perpetual, ¿no? Y es ahí como me encuentro con mecanismos culturales, que para mí eran como estas herramientas, estas maneras de producir o de consumir dentro de la cultura popular que daban forma a cosas. Y es ahí cuando me encuentro con el roleplay, el gameplay, el world building, que son como estas herramientas que se utilizan en la industria del entretenimiento, principalmente en videojuegos de cine, y que forman parte como de subculturas de nicho dentro de la cultura popular, ¿no? O sea, como el roleplay es este grupo de personas que actúan o performean de cierta manera y generan una comunidad entre sí. O el gameplay es la manera en que un videojuego está programado para ser jugable y cómo la manera en que está escrito como técnicamente el software es parte de la historia. O el world building es esto, no es como es esta cosa de, por ejemplo, no sé, Marvel construyendo un universo cinematográfico que escapa la pantalla y se vuelven objetos coleccionables como juguetes o personas que se disfrazan en convenciones. Entonces, para mí me parecía fascinante encontrarnos en este momento de la cultura donde el usuario se vuelve indistinguible entre ser un consumidor y comienza a ser un productor, ¿no? O sea, la cultura popular actual necesita que el usuario tenga un input sobre el producto que está consumiendo y se vuelva como un agente activo en ella. Es como comienzo a trabajar a partir de como esta noción de estos tres como conceptos que a mí me permiten establecer como este universo ficcional dentro de mi propia producción. Y eso. Entonces, como que para mí es muy importante que mi obra emule estos sistemas de representación, ¿no? O sea, no me interesa solamente producir objetos estéticos, sino también como mecanismos, por así decirlo. Y esa es como la aproximación
O sea, esa es como la aproximación que tengo al armar proyectos, más no su contenido, porque el contenido de cada proyecto varía entre sí, ¿no? Y que particularmente estoy como muy interesado en la historia de los monstruos y en tratar de entender si existe tal cosa como un realismo fantasmagórico en México. Porque, o sea, como que en Tijuana, donde soy, tuve hace tiempo una experiencia de repente donde iba manejando en la carretera oscura, ¿no? En el norte del país, que es como este lugar poblado por historias de traileros y de fantasmas que se aparecen, ¿no? Y en una de estas noches tuve una experiencia donde pues una camioneta pues trató de levantarme. Y todo lo que puedo recordar como de ese momento como caótico eran dos luces que iluminaban el camino, ¿no? Como las dos luces de esta camioneta, y al mismo tiempo como una idea que tenía yo constantemente de esa historia del norte del país, que las brujas se materializan como dos bolas de fuego, ¿no? Entonces a partir de ahí comencé a preguntarme si existía cierta relación en el folclore y en las historias de terror de México, específicamente el norte del país, y la manera en que la gente procesa la situación de terror en el norte de México, ¿no? Y ahí es como comienzo a empezar a hacer esta investigación sobre si existe tal cosa como un realismo fantasmagórico en la literatura y en el cine mexicano. Y después me empiezo a aproximar a videojuegos. Y es ahí donde empiezo a pensar que quizás el horror tiene una materialidad física. Pensando en eso, pensando en que tal vez el horror es como un objeto que tiene una incidencia sobre la realidad, de la misma manera en que la gravedad o el tiempo tiene sobre su incidencia física, ¿no? Y pues eso, o sea, como que empiezo a partir de esas ideas para aproximarme como a la historia de los monstruos, y que mucha de mi práctica también proviene de este lugar de investigar como muy momentos de nicho, o muy específicos, o como muy oscuros de la cultura popular, o como de ciertas comunidades o subculturas, para tratar de establecer cómo es que funcionan ciertos regímenes escópicos o sistemas representacionales, ¿no? Entender que la manera en que el zombie o el monstruo marino o el necromántico son representados en la cultura popular no los exime de ser instrumentalizados para ciertos propósitos que pueden ser imperialistas o coloniales, ¿no? Entonces, como parto de entender, ok, si para mí existe una lógica clara entre cómo el terror se utiliza para socializar o para entender los terrores de la sociedad, quizás los monstruos dentro de la cultura popular me puedan ofrecer pistas sobre ellos, ¿no? Pero que al mismo tiempo la manera en que me aproximo a ellos viene desde este lugar como súper lúdico, ¿no? O sea, como de utilizar estos mecanismos que ya les había contado. Bueno, comienzo con este proyecto que exhibí en 2020, en una exhibición que se llama Lamentamos notificarles que debido al fin del mundo su paquete se ha retrasado, en donde la pieza principal era esta instalación de 8 pantallas con 8 zombies, ¿no? Que algo que había encontrado como bastante interesante sobre la figura del zombie es que para mí era como una especie de termómetro sobre los miedos y ansiedades de cada época. O sea, la figura del zombie comienza a aparecer en tiempos coloniales, en Haití y en Sudamérica, pero, o sea, ahí encuentra como su figura como folclórica, donde la figura del zombie es básicamente un ente que no es un monstruo violento en sí, sino es más bien una máquina de trabajo, ¿no? Donde un hechicero que se llamaba Bokor tenía la habilidad de separar el alma en dos partes, que es el alma que controla el cuerpo y la mente, ¿no? Entonces este hechicero, supuestamente malo, podía extraer el alma de la mente para dejar la máquina de trabajo, ¿no? Pero, o sea, esta figura existe por siglos así, hasta que Estados Unidos mandó una ocupación militar en los 1900, que la ocupación militar iba acompañada de William Seabrook, que era un ocultista / caníbal, que publicó un libro que se llama La Isla Mágica, la cual era una especie de estudio antropológico
que en realidad pues, era un estudio antropológico muy mal hecho porque lo único que hacía era preguntarle a los propios militares que estaban ocupando la isla sobre lo que habían visto en Haití, ¿no? Entonces todos con su sesgo racista estadounidense comienzan a decir que ven pues, personas esclavas que no tenían cabeza, que no tenían mente y que eran zombies, ¿no? Y Hollywood agarra este libro y lo utiliza como básicamente como de Biblia para las primeras películas del cine hollywoodense de zombies clásico, ¿no? O sea, que la primera película que lanzan es White Zombie o Zombie Blanco, o sea que desde su propio nombre ya estipula cierto racismo, en donde básicamente la trama es una persona blanca cae víctima a las garras de esta magia negra que proviene de Haití y se transforma en zombie, ¿no? Entonces, las primeras películas de zombies son como estas variaciones sobre el vudú y siempre interpretadas por personas blancas que se pintan de negro para interpretar a estos personajes de fuera, ¿no? Entonces, como estas primeras películas de Hollywood representan como esta especie de miedo a la autoridad que proviene de fuera, ¿no? Y principalmente de Sudamérica y del Caribe. Pero la figura encuentra como su primera mutación como de lo que conocemos como la figura del zombie en el 68 con la... Perdón, una pregunta. Sí. Pero la palabra zombie, ¿de dónde viene? O sea, ¿cuándo se empieza a nombrar como zombie con Z? No, justamente proviene de Haití. Pero la figura que conocemos ahorita como zombie no tenía su denominación como zombie, más bien, o sea, en el 68 George A. Romero saca La Noche de los Muertos Vivientes y que justamente a él ni siquiera le interesa nombrar como zombie a la criatura que existe en su película, sino más bien se refiere como ghoul, que ghoul en español no sé cuál sería la traducción. Más bien la gente es la que después, no se tiene el trazo exacto en el que la gente utiliza la palabra zombie de Haití para nombrar a los nuevos zombies de George A. Romero, ¿no? Claro. Hasta que George A. Romero nomás dice, no, pues sí, díganle como quieran. Pero luego se pone de moda la palabra zombie, ¿no? Sí, justamente, pero después de la película. Okay. Pero la palabra zombie existe. De hecho, es haitiana. Es haitiana. Yeah. Pero empieza a aparecer primero en periódicos. Y algo que me parece muy curioso es que una de las primeras apariciones de zombies registradas en un periódico americano es que se supone que el zombie, hay un registro de un artista español, pintor, que utiliza un zombie como asistente, ¿no? O sea, no recuerdo el nombre, pero ahí está el documento y lo pueden buscar. Es la primera aparición de la palabra zombie en el periódico gringo. Es un pintor español utilizaba un zombie que venía por las noches a terminar sus pinturas. Es como un poseído. Sí, o sea, un zombie es esta noción de alguien que no tiene una mente, aparentemente, porque el autor extrae ese recurso de su cuerpo y es solamente una máquina de trabajo, ¿no? Hasta que George A. Romero en el 68 lo transforma en un monstruo. Pero su figura vuelve a cambiar en los 90s con Resident Evil, que es un videojuego de zombies, y que es el primero que introduce la idea de que el zombie es el resultado de un virus, ¿no? Entonces para mí como que el zombie reflejaba distintos momentos, ¿no? O sea, como que por un lado el zombie haitiano es el reflejo como de estas personas colonizadas y su miedo a solamente ser una máquina de trabajo. Los años 20 es como es instrumentalizado por parte de Hollywood como por el miedo hacia lo que viene de afuera de Estados Unidos, y el 68, ¿no? que es la primera vez que el zombie comienza a trabajar como en hordas, ¿no? Y que solamente el 68, años de bastante como movimiento político, y la relación, o sea, porque la película del 68 básicamente es pues, una familia estadounidense promedio protegiendo su propiedad privada de la turba enardecida que proviene del exterior, ¿no? O sea, esa es básicamente la trama del anochecer de la Noche de los Muertos Vivientes. Y en los 90s es como vuelve a cambiar, es como hay entrevistas con los desarrolladores de Resident Evil donde mencionan que la inspiración fueron unos ataques biológicos que hubieron en el metro de Tokio. Y como que la última itineración que encuentro del zombie es en los 2000s, donde es como este zombie meta humorístico, donde la criatura para recuperar su humanidad tiene que adentrarse como a dinámicas
normativas, ¿no? O sea, hay esta película de Warm Bodies, donde el zombie, para recuperar su humanidad, tiene que entrar en una relación heterosexual, ¿no? O Fido, donde Fido es una película ambientada como los años 50, 60, donde el zombie es adoptado por una familia estadounidense clásica, y básicamente para recuperar su humanidad tiene que ser la mascota de estas personas, ¿no? Entonces, básicamente, creo que toda la historia del zombie se reduce a tomar esta criatura que ni siquiera era un monstruo, que tiene sus orígenes coloniales, a ser instrumentalizada por el cine hollywoodense como un ser de otra edad, al cine hollywoodense a decirnos que la única manera en que el zombie puede recuperar su humanidad es si se retiene a ciertos estándares normativos, ¿no? Bueno, es como, esa es la historia del zombie, y para mí era como que cómo puedo devolverle al zombie su humanidad, cómo puedo hacerlo un ser que se reconozca como otro, pero que no necesariamente tenga que reducirse a ciertos caracteres. Y lo que hice fue esta pieza que se llama La Horda, en donde estos 8 seres, en una especie de ficción sobre el futuro, tienen una especie de despertar de conciencia de clase. Porque otra cosa que a mí me molestaba mucho de la figura del zombie es que, bueno, la secuela de George A. Romero de los 70s es El Amanecer de los Muertos Vivientes, ¿no? Que es un grupo de personas que se resguardan en un centro comercial. Y esa película, es una gran película, pero lo que sucede es que genera la lectura más fácil que existe sobre el zombie, que el zombie es equivalente a una persona consumista. Porque la película establece que los zombies van al centro comercial porque es lo que más anhelaban en su vida como humanos, ¿no? Ir al centro comercial, y pues todas estas lecturas críticas de la película se van por esta cosa de zombie consumista. Pero para mí era más estimulante pensar que el zombie no es consumista, sino el zombie es un producto de consumo. O sea, cómo estos cuerpos cercenados son como un bien de intercambio, un bien de consumo dentro de una sociedad como necrocapitalista, ¿no? Y para mí eso me permitía enunciar como distintos poemas que escribí durante la pandemia y que para mí tenían que ver con mi experiencia creciendo en Tijuana. Y que un poquito esta estrategia la tomo, o sea, volviendo como este interés que tengo de ver si es posible trazar un realismo fantasmagórico en México. Existe este libro de Nelly Campobello que es Cartucho, ¿no? Que es como ella, su experiencia de niña. Es un libro publicado en los años 20, en los que ella, y es como es un libro bastante experimental para la época, y es como narrado en fragmentos, donde ella se remite a una especie de voz infantil de sus memorias creciendo en el norte de México y experimentando de primera mano la violencia de la Revolución Mexicana, ¿no? Y el libro es bastante mórbido, ¿no? Porque hay momentos en donde Nelly enuncia ver que los cadáveres que estaban afuera de su ventana para ella eran como una especie de juguete, ¿no? O de repente es muy gore. Y obviamente el libro se escribe 50, 60 años de que siquiera el concepto gore se establezca en el cine. Pero para mí era como estimulante pensar, digo, que quizás México estaba pensando en géneros de terror para enunciar la realidad, para enunciar una realidad tan problemática hace casi 100 años ya, ¿no? Entonces es como, ¿cómo puedo utilizar esta estrategia de que Nelly hace casi 100 años para aproximarme a mi experiencia creciendo específicamente del 2006 al 2009 en México, en Tijuana, que son los años como de la guerra contra el narco, ¿no? Entonces básicamente lo que hago es eso, es como, al igual que Nelly, como tratar como de invocar esa voz infantil de un Andrew Roberts de 10 años y sus experiencias creciendo en la ciudad. Y los poemas entremezclan como yo jugando videojuegos de la época, de zombies y de guerra, y la incapacidad que existía en procesar las imágenes de violencia real, ¿no? en la televisión. Entonces eso es esta obra, ¿no? Es tanto como un ejercicio para dibujar esta voz fantasmal, o sea, proviene como desde este interés de tratar de trazar si existe esa fantasmagoría mexicana y sobre analizar la figura del zombie, ¿no? Entonces como que mi producción y los proyectos que
rara entre, o sea, como que me interesa por un lado las materialidades que permiten generar ficciones, ¿no? Entonces, para mí es muy importante trabajar con medios que provienen de la industria del cine y de los videojuegos, ¿no? O sea, silicón, impresiones 3D, CGI, cosas que son utilizadas en una industria que se encarga de generar ficciones, pero al mismo tiempo estoy muy interesado en encontrar como estas cosas muy de nicho, muy como ir por estos recovecos de la cultura popular que son muy específicos, ¿no? Y que a veces caen como en la paranoia, pero que me interesa mucho también me interesa mucho el pensamiento conspiranoico dentro de mi práctica, ¿no? O sea, como generar asociaciones libres entre momentos históricos o asociaciones como estéticas libres para generar un significado que al final también puede estar inacabado. Y por ello me refiero a que, o sea, como que a mí no me interesa mucho generar objetos acabados o proyectos que tienen como línea investigativa de esto significa esto por esto, sino generar espacios como de juego, ¿no? O sea, como que para mí es lo más importante, tanto espacios de juegos personales, donde yo establezco mis propias lógicas conspiranoicas, pero también espacios de juegos donde la instalación permita al usuario o a los espectadores jugar con las piezas. Pero bueno, ese es el primer proyecto. Y, ¿Pero bueno, cuál es el proyecto? Este proyecto de zombies. ¿Cómo es? Perdón. Esto es una instalación de video de 8 pantallas. O sea, ¿pero qué pasa en la instalación? Perdón, es que o sea, ¿qué pasa en la instalación? En la instalación son 8 animaciones, esos avatares, cada uno lee un poema, ¿no? Y ¿Poema tuyo? Sí. ¿Y lo podemos ver? ¿El video? Ajá. No digo, pues para entender. No tengo los videos, pero pueden entrar a mi página. O sea, todos estos zombies leen un poema. Justo, sí, todos estos son videos. Bueno, para entender, nada más. Sí, no, son 8 videos, 3 minutos cada uno, cada zombie está interpretando un poema y para cada, están hechos en un programa que es para hacer videojuegos, que se llama Unreal Engine, donde cada zombie, por un programa que sincroniza voz a rostro, se anima, y lo que hice fue trabajar con 8 actrices y actores de voz, ¿no? Pero ¿Tienes uno para verlo? No, está en mi página, pero no puse más por cuestiones de tiempo, pero no puse los videos. No, sería muy interesante. Y, sí, pero algo también que, por ejemplo, me interesaba mucho de trabajar con actores y actrices de voz es que elegí específicamente personas que se dedican a hacer comerciales para estas empresas, y había algo que me parecía muy lindo, de que había cierta incapacidad por leer los poemas como yo quería, y luego fue una cosa de por qué tienen que leer los poemas como yo quiero y no simplemente utilizar su conocimiento. Pero no tienes internet ahí, o sea. No, porque estamos hablando. Obvio. ¿Y tú no tienes un plan para verlo? ¿Perdón? ¿No tienes un plan para verlo? ¿Cómo que un plan? Plan Telcel, plan Movistar. No, pero siento que sí. No, sí, podría ilustrar mucho mejor, pero es también como no me muy- quería concentrar en mostrar videos y no hablar. Y no la obra. ¿Y dónde se puede leer? robertsandrew.com. ¿Cómo? robertsandrew.com. Pero échate uno, o sea, no para entender de qué estamos hablando. Pero es que no los tengo aquí. Bueno, y ya, entonces la instalación de video, o sea, si quieren explico materialmente los objetos. Performance ocurriendo, esculturas, shalala. Por favor, continúa. Bueno, y el segundo proyecto que les voy a presentar es este que hice con Mau, con Mauricio Muñoz, que pues Mau y yo, aparte de tener una relación ya de 10 años, a veces trabajamos juntos, ¿no? Y surge de varios intereses, pero surgía principalmente como una reacción a que sentíamos que se está articulando una representación hegemónica del arte queer en México, ¿no? Específicamente desde el mercado. O sea, ¿qué es un artista queer? ¿A qué corporalidades responde? ¿A qué clases responde? Y darnos cuenta que Mauricio y yo tenemos esa corporalidad, porque somos güeyes gordos morenos y ni pertenecemos a esa clase, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podíamos hacer un proyecto de arte queer que respondiera a lógicas
primeramente de nuestra relación, pero también de una interseccionalidad que a nosotros nos interesaba, que tenía más con representar nuestras propias identidades. Y eso, ¿no? O sea, como que, o sea, entonces ideamos este proyecto basándonos en la figura del orco, que pensábamos, o sea, la figura del orco empieza a aparecer como medievalmente, pero Tolkien es quien la utiliza más, y después encuentra su lugar como en World of Warcraft y en otras cosas como de videojuegos de fantasía. Pero siempre el orco es representado como este ser tonto, que solamente sirve como para trabajar, o como máquina de guerra, ¿no? Entonces, ¿cómo podíamos restarle como sus asociaciones violentas y convertirlo en este ser como de, es que va a sonar muy cursi, sí, pero como un ser que puede amar? Y que bueno, o sea, Shrek ya lo hizo hace 20 años con mucho más presupuesto. Pero sí, pero nos interesaba pensar desde el arte eso, sobre todo porque, o sea, Mau y yo pertenecemos a más comunidades que la del arte contemporáneo, ¿no? Y de repente dentro del arte contemporáneo se enuncia esta cosa de hay que buscar economías alternas, afectos, ternura radical, cuestiones como de ese tipo, y que no es por restar la buena intención de las personas, porque no dudo que todos tenemos buenas intenciones, pero a veces sentimos que se queda en lo simbólico. Y que también saben que, o sea, como que yo sí siento que uno tiene que tener una aproximación generosa hacia el arte y entender que el arte no tiene una obligación por ser otra cosa, y que a veces el arte se tiene que quedar en ese tipo de gestos simbólicos, ¿no? O sea, yo no creo que el arte tenga que generar, o sea, no siento que el arte sea un instrumento duro para generar cambio real, ¿no? Entendiendo la realidad siempre como esta cosa material, que tiene que haber un cambio incidente real, numerable, ¿no? Entonces yo sí, o sea, como que sí respeto esta cosa del arte que es arte por arte, pero al mismo tiempo como que pensábamos mucho en cómo existen estas comunidades en línea, específicamente como de furros o de orcos, que tienen como una lógica de convivencia tan establecida y tan funcional, ¿no? Y cómo en realidad Mau y yo sí nos entendemos partes de esas comunidades, ¿no? O sea, hace una semana estábamos en Puerto Vallarta, ¿no? Con gente que pertenece a este grupo, en una fiesta de furros, o sea, esa es así nuestra realidad, que para mí de repente había un hartazgo de ciertas prácticas que empiezan a aparecer pues digitales en los 2010 como súper irónicas, de no, pues hay que poner este furro aquí porque pues internet y digitalidad y hay que utilizarlo y explotarlo de manera irónica, ¿no? Sin entender que existe cierta potencialidad como en esas comunidades, ¿no? Y para nosotros era esta pregunta de okay, cómo nos podemos aproximar desde un lugar honesto, como de una especie de nueva sinceridad a estas comunidades y cómo podemos formar parte de ellos, ¿no? Entonces, lo que Mau y yo hicimos fue hacer The Harvest, que es The Harvest es básicamente el episodio piloto de una serie protagonizada por estos dos seres orcos que pues hacen drag, que se conocen en las minas y van a un lugar que se llama, ¿cómo se llamaba? The Dungeon, ¿verdad? The Dungeon, que es básicamente un bar de osos, y viven contentos en su cabaña, y los dos son artistas, uno es pintor y otro es escultor, ¿no? Entonces en realidad la pieza no es solamente un reflejo de nuestra vida como pareja, y lo único que hicimos fue disfrazarnos como orcos. Y a la pieza la acompañaban una serie de fotos, que las fotos, el proyecto fue comisionado por Giovanna Venegas, que es una amiga que queremos mucho y que es curadora, pero su papá es fotógrafo, ¿no? Y tiene la cosa de que es como uno de los fotógrafos más importantes de Tijuana, es de los primeros que introduce la foto en color, y se nos parecía muy lindo, o sea, pensando que era un proyecto que trataba sobre nuestra relación, que el proceso de trabajo involucrara la propia relación de la familia de ellos, ¿no? Entonces nos parecía como muy lindo e íntimo producir de esa manera, ¿no? O sea, como que se nos produjeran estas 5 fotos a manera de retrato como ochentero,
sobre la vida doméstica de los orcos, realizadas por el papá, ¿no? Y era como muy lindo porque tiene estos como fondos de pantallas que fueron pintados a mano por él, como muy Rembrandt y así, como que eso nos parecía muy lindo, ¿no? Como este gesto de producción de no hacer el outsourcing a otra persona externa, sino como alguien interno del proyecto, ¿no? Como mantener esta relación con quien básicamente es la curadora, pero extender su relación a la familia, ¿no? Extender la relación a su familia. Eso. Y pues sí, ahí está. Es eso. Entonces, también las piezas hacían alusión a ciertas piezas históricas de la historia del arte, que algo que Manu y yo habíamos notado mucho es que cuando la gente de ciertas disidencias sexuales trabaja en colectivo, los proyectos tienen mucho que ver con los afectos y la relación de esas personas, ¿no? Entonces, no era hacer como un homenaje, pero sí queríamos reproducir esas piezas. O sea, por ejemplo, la pieza de la derecha es una pieza de Mapplethorpe, ¿no? Dos de sus amigos que son como Leather, que es esta comunidad, subcomunidad gay, como que se disfrazan de cuero, ¿no? O sea, como que queríamos tal cual recrear la imagen, que era como conseguir las esposas, conseguir el sillón, sentarnos en la misma posición. O también esta pieza de la derecha, donde Mau y yo estamos acostados, es una pieza de General Idea, que General Idea es este trío de señores que tienen como toda esta práctica extensa, pero en la pieza original son ellos tres acostados como bebés, ¿no? Pero pues no había un tercero, entonces fue de dos. Pero sí, era eso, jugar. O sea, como que mucho de este proyecto fue jugar. Y bueno, ese es el segundo. Y el tercero es Necromancer. O sea, como que Necromancer parte de un lugar como de crank up, como de llevar a un absurdo las referencias de nicho de una subcultura geek y cómo las podía incorporar al circuito del mundo del arte contemporáneo. O sea, de repente para mí mucho de mi práctica también es una especie de broma. O sea, en el sentido de que si el arte contemporáneo se ha vuelto tan sofisticado y encriptado en sus conocimientos en relación de cómo enuncia la gente específicamente de esta industria las cosas a la gente que es externa de fuera, ¿cómo puedo yo reintroducir cosas a esta comunidad que sean súper ajenas a ella y que cuando no tienen el conocimiento sobre esa cosa no entiendan el objeto? ¿Saben? Es como una especie de juego que a mí siempre me interesa estar haciendo, ¿no? O sea, ¿cómo puedo desorientar a alguien que sabe de arte contemporáneo cuando le presento una cosa que probablemente no se vea como arte contemporáneo? Y lo que comienzo a hacer es una investigación muy similar a la del zombie, que me voy a los orígenes de una cosa que se llama mana. Que la mana, más recientemente en los videojuegos, se utiliza como sistema de puntos para invocar hechizos, ¿no? Pero lo que comienzo a encontrar es que la palabra mana aparece como por primera vez en el lenguaje inglés a partir de ciertas exploraciones evangelistas cristianas que hicieron varias personas de Inglaterra hacia las islas austronesias, ¿no? Y comienzan a encontrar que la palabra mana sale en distintos lenguajes de las islas, y lo que creen erróneamente es que era una especie de proto-religión o magia, ¿no? Cuando en realidad lo único que la palabra significaba era rayo o fuerza primordial. Y lo que empieza a aparecer es que esta palabra empieza a aparecer como en circuitos como académicos, como post-victorianos, como este gran nuevo descubrimiento, hasta que muere, porque pues descubren que en realidad no era una especie de religión primal, sino solamente una palabra con distintos significados, pero la palabra vuelve como a resurgir en los 60s en el sur de California, como en círculos académicos de nuevo, y principalmente como New Age, ¿no? Como todo este craze como post-Segunda Guerra Mundial, como estudios del Medio Oriente y de África, como en escuelas como Irvine y Berkeley,
de los años 60 que va mucho de la mano como con todas estas subculturas psicodélicas, ¿no? Y bueno, ahí se queda la palabra viajando en el sur de California, en las universidades, hasta que Larry Niven, es un matemático, escritor de fantasía, publica The Magic Goes Away en el 76, que es una historia corta que estipula que en algún momento en la Tierra hubo magia, pero era un recurso natural no renovable que se agota, porque pues los recursos se agotan, y es un cuento corto, pero la cosa es que en el 78 publica la novela larga con un texto que iba acompañada con un ensayo al final de Sandra Missel, que se llama The Mana Crisis, donde Sandra básicamente, en colaboración con Niven, dice que sí, que en su texto tiene que ver con un derrame de petróleo que hubo en Santa Bárbara, y como Niven escribe el texto con un giro ambientalista, ¿no? O sea, como esta novela se articula desde ahí. Y bueno, ahí se queda, pero la cosa que a mí me parecía como súper interesante es como esta novela de Niven, que se articula desde un lugar ambientalista, básicamente genera lo que hoy conocemos como los juegos de fantasía, ¿no? O sea, es imposible concebir un juego de fantasía sin el sistema alemán. Y luego hay un juego que se llama Magic the Gathering, que es un juego de cartas, donde para invocar criaturas o lanzar hechizos uno tiene que estar como minando magia de la tierra para invocar estas criaturas, ¿no? Entonces para mí este proyecto es verdaderamente eso, ¿no? Como una especie de ejercicio sobre encontrar el origen de esta mecánica de videojuego. Y entonces una vez que ya estipulé esta cosa de, ok, si la mana es un objeto, es un recurso de videojuego mágico que data como su inmersión al pensamiento estadounidense a través de un proceso como colonial, y después Larry Niven lo utiliza para generar una especie de reflexión sobre el medio ambiente. Lo que estaba tratando de pensar es si puede existir una actualización sobre el pensamiento de Niven, ¿no? O sea, si Niven equipara magia con petróleo, ¿por qué yo no podía equiparar magia con recursos naturales no renovables nuevos de la tecnología, ¿no? Que para mí iba mucho de la mano con esta idea que tengo. O sea, como que hay una cosa de que siempre se considera lo digital como una especie de inmaterialidad, ¿no? O sea, como que lo digital proviene de un lugar abstracto, que quién sabe dónde está, ¿no? Pero en realidad son contenedores de datos, celulares, dispositivos electrónicos que utilizan materiales raros que son minados de países colonizados, ¿no? Y que sí existe una materialidad, ¿no? Y que para mí existe cierta retórica de lo digital como inmaterial que proviene desde un espacio colonial e imperialista, de no darnos cuenta que estos recursos naturales electrónicos provienen de estos espacios que son violentados, ¿no? Entonces, este proyecto es eso la pieza principal es Necromancer, que es una animación 3D de este mago, pero al mismo tiempo este mago es una especie como de Silicon Valley Wizard, es como este güey viejito que básicamente podría estar dando todo presentando un iPhone 16, ¿no? Pero para mí era como esta figura del mago, ¿no? O sea, como esta gente se articula como un mago en sus presentaciones. Y este ser, lo que estás diciendo en el poema, es un poema que trata sobre tratar de revivir algo que está muerto, que es básicamente el papel de un necromántico, ¿no? Es un mago que tiene la habilidad de traer a la vida algo que ya no está. Que para mí, o sea, como que no quería recurrir a esta cosa de que el poema enunciara las ideas detrás, sino que se volviera más críptico y más abstracto, ¿no? Y hay un pasaje en la novela de Niven donde los personajes mencionan estar encima del cadáver más grande que existía en la historia del mundo, ¿no? Que es la Tierra. Entonces, básicamente lo que quise hacer fue esta conexión entre este mago tratando de revivir la Tierra. Bueno, y a la pieza la acompañaban otras
otras piezas de video. Estas son unas vanitas, ¿no? Que es este género pictórico de vida y muerte y shalala, pero lo que quise hacer fue esta especie como de desktops, como de magos, pero también de programadores de los años 80, ¿no? Y lo que hice es que están hechos en un programa igual para hacer videojuegos, y en cada uno corrí una simulación. Una simulación donde el sistema de criaturas vivas que está dentro, o sea, cucarachas para el rojo, arañas para el azul y moscas para el verde, tienen como su propio comportamiento. Entonces en la sala era pues la proyección del Necromancer con estos 3 monitores que están como en esta simulación en vivo con estas criaturas que tienen como su propio sistema de vida y muerte. Y estas piezas que para mí eran hacer alusión a Magic, ¿saben? A este juego de cartas y a los colores que habían ahí. Y bueno, creo que podemos concluir con ¿Cómo vamos de tiempo? 9:45, ¿verdad? ¿Cuándo empecé? ¿A las 9? Bueno, y en Tijuana hay un espacio, en las afueras de Tijuana hay un lugar que se llama Fox Baja, donde son estos estudios de grabación, donde fui de niño en paseos escolares, y pues son como muy famosos, y son como esta leyenda, pero también son como esta promesa de que Tijuana en algún momento iba a ser cúspide de la industria del cine en México, porque pues estaba ahí pegado a California, ¿no? La cosa es que sí, por algún momento sí, en los 90s, pero los estudios cierran durante la guerra contra el narco, ¿no? Pero la cosa es que en su momento más cúspide graban Titanic, Pearl Harbor, algunas escenas de 007 y películas de monstruos marinos, ¿no? Pero la particularidad de las películas que graban ahí es que pues, son películas marítimas, porque pues también es catalogado como, orgullosamente, como el tanque de grabación más grande del mundo, pero también eran películas con cierta retórica, como intervencionista, ¿no? O eran películas sobre militares o sobre espías, o sobre los terrores del mar. Y para mí había una lógica bastante tétrica entre privatizar las playas de Baja California para producir ese tipo de contenido, al mismo tiempo que se estaban construyendo plataformas de petróleo en el Golfo de México. Y lo que quise tratar de entender es si existía una lógica que fuera clara entre generar ficciones sobre el mar e instrumentalizarlo como para fines coloniales o extracción de recursos del propio cuerpo de agua, ¿no? Y lo que comencé a hacer fue esta investigación sobre la representación de criaturas marinas en América. Y lo que comienzo a encontrar es que existen narraciones de diversos exploradores, entre ellos Hernán Cortés y Cristóbal Colón, sobre supuestos encuentros con monstruos marinos. Y que desde el momento en que comienzan a estipular las criaturas mágicas del nuevo continente, siempre existe cierta noción de otredad y de fealdad y de monstruosidad, ¿no? O sea, como que el primer relato es como hay un encuentro con 3 sirenos, son hombres, son feos, no pueden cantar, ¿no? O sea, como que se genera una distinción sobre las criaturas fantásticas de Europa, y empiezan a ser instrumentalizados a través de imágenes en mapas. O sea, hay un mapa muy famoso de España donde básicamente para dividir el territorio entre Inglaterra y Portugal, lo que hace es comisiona la producción de este mapa, que pues es un mapa hermosísimo, que es el más exacto hasta la época, pero en el territorio mexicano está exento de monstruos, y en el territorio que le tocaría a Inglaterra y a Portugal está lleno de criaturas marítimas, ¿no? O sea, como que desde ahí ya existe una diferenciación entre lo que le tocaba a España y lo que supuestamente le debería tocar a los otros, ¿no? Y eso, entonces lo que quise hacer fue construir esta instalación como o sea, la manera, son piezas separadas, pero la manera en que yo lo consigo solamente como una instalación, en donde es un set de grabación, y estos 3 objetos se revelan a sí mismos como props dentro de este set, ¿no? O sea, como que para mí es volver en esta cosa de espiral de que les digo para mí siempre es bien importante reiterar la propia construcción de ficciones. O sea, que las piezas se revelen a sí mismas como eso, ¿no? Como un prop, como un objeto de arte, ¿no? O sea, que tanto va en contra de esta idea de generar una fantasía de ficción y también de generar una noción de arte,
¿saben? O sea, como que sí es un arte, pero los objetos están conscientes de sus limitaciones, que es algo que para mí es muy importante, como estas cosas no pretenden ser recipientes de ideas, pretenden ser objetos, y verdaderamente la manera en que a mí me interesa articular una idea es en el conjunto, ¿no? Por eso para mí se me dificulta mucho exhibir en expos colectivas, porque siento que hay una incapacidad de entender lo que me interesa en mi obra, ¿no? Que al final para mí me interesan los ensambles. O sea, yo veo mi práctica mucho más pegada al videojuego o al cine expandido que al arte contemporáneo, ¿no? Me interesa más generar displays de objetos que dan narraciones y que a partir de esta narración dan cuenta de estas investigaciones, ¿no? Y eso, ¿no? Y como que para este proyecto pensaba mucho en el fuera de campo, ¿saben? O sea, como esta noción en el cine de algo que está fuera sucediendo de cuadro, pero completa la narración, ¿no? Que para mí era una manera, o sea, también pensaba este proyecto como una especie de antítesis a mi proyecto de los zombies, ¿saben? Que era un proyecto como muy gráfico y como más visceral, y me preguntaba cómo podía retener conocimiento de estas piezas al presentarla de una manera como más minimalista. A veces bromeo que es la manera más minimalista en que yo podría trabajar, ¿no? Es como simplemente dejar un objeto en blanco y no ofrecer pistas al espectador, sino dejar que todo suceda fuera de campo, suceda fuera de cuadro, que solamente haga alusión a cierta violencia que pudo haber ocurrido. Pero bueno, creo que lo podemos dejar aquí, porque ya me extendí un poquitín. ¿Les parece si comenzamos una sesión de preguntas y respuestas? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para Andrew respecto a su trabajo? Igual les paso el micrófono porque estamos haciendo una grabación del evento, entonces para que se les distraiga. No es nada intimidante eso. No, me preguntaba, en varios proyectos mencionaste la estructura de poemas y por supuesto que estar informados por una serie de lecturas que acompañan la investigación de los proyectos que realizas. Y me preguntaba cómo te aproximas a la poesía, si es algo que sucede mientras estás leyendo y en qué momento empieza a formar parte del guión de la obra. Sí, o sea, como que para mí la poesía es muy intimidante, porque pues no soy escritor, ¿no? O sea, al final la poesía es como un material más dentro de mi práctica, pero por lo general ocurre como a la par, ¿no? O sea, como que a mí me cuesta mucho concebir proyectos como investigativos, y una vez que tengo la investigación, decido qué hacer, ¿no? O sea, como que para mí siempre hay estas exploraciones que son tanto materiales, que para mí lo material es yo en la computadora 10 horas al día moviéndole un programa, ¿no? Porque pues no sé hacer muchas cosas así materiales, físicas. Pero siempre va como de la mano, ¿no? Y para mí es muy difícil, o sea, es que sí, o sea, es como hago una cosa, vuelvo al poema, lo escribo, el poema informa la materialidad de esa cosa y la modifico. O luego hay una cosa muy rara como de que el proceso que yo más disfruto en mi práctica es el momento de edición, ¿no? Que es yo estar en Adobe y como editando en la línea de tiempo y de repente me doy cuenta que pues el poema no funciona en relación con la imagen y el sonido y es yo volver a reescribir el poema, ¿no? Entonces siempre es como este constante ejercicio de reescritura. Pero también algo que trato de hacer mucho es como no, o sea, como que trato que mis poemas sean muy abstractos y no recurrir a esta cosa de que enuncien las ideas dentro de las piezas, ¿no? Sino que solamente hagan alusión a ellas, que es algo que me parece más lindo, como personalmente. Eso, sí. ¿Alguna otra pregunta? Cuando decías que tratas de traer al arte contemporáneo algo que es externo y que muchas veces a lo mejor las personas no saben qué es, ¿eso lo sientes como un reto o como algo a favor tuyo para explorar más
Sí, creo que es como una cosa, o sea, puede ser raro, porque, o sea, evidentemente me ha funcionado, pero, o sea, como que lo que más me interesa es el juego, ¿no? Este juego como significantes y de abstracciones y como de ser medio abstracto, bueno, es que abstracto no es la idea, la palabra correcta, es como, o sea, me interesa mucho ser crítico y he encontrado en esos lenguajes esa herramienta que me permite serlo, pero no necesariamente creo que sean las únicas, ¿no? O sea, parte de la producción que estoy haciendo nueva lidia también con lo críptico o con ciertos lenguajes de nicho, pero se alejan de esas subculturas. Entonces, no sé si estoy mucho más interesado en eso, ¿no? En cómo, no sé, o sea, por ejemplo, ahorita estoy comenzando a tener preguntas de cómo puedo hacer una obra de arte que oculte su significado de mí, ¿sabes? ¿Cómo puedo producir algo que se oculte eso de mí? O algo que no tenga que responder preguntas claras. Y creo que es en ese tipo de trabajo donde he encontrado ahorita esa respuesta, como esa aproximación, pero sí, no creo que sea el único espacio. No sé si expliqué eso. Yo quería preguntar qué temporalidad le das a cada proyecto y cuándo decides que algo ha terminado o cuándo decides empezar. O sea, como que mis proyectos por lo general tardan en hacerse, como técnicamente, pero por lo general los consigo con mucho tiempo de anticipación, ¿no? O sea, por eso les quería enseñar estos 4, porque yo los considero en realidad un solo proyecto. ¿Saben? También tanto las lógicas que a mí me interesa como replicar, que son estas lógicas como nuevas de cine, como de cine, multiverso y cosas así, ¿no? O sea, como que me interesa asimilar esas lógicas, pero por lo general comienzo con los proyectos siempre en este proceso de espiral, ¿no? O sea, como cosas que, o sea, por ejemplo, el proyecto mientras hacía el proyecto de los zombies, ya estaba haciendo el proyecto de los orcos, y aprendí cosas técnicas en el proyecto de los zombies que después empleé en otros proyectos, ¿no? Y ahorita lo siguiente que estoy trabajando es una especie de remake de todo eso, o una especie de precuela o secuela, en el sentido de que quiero volver a recontar estos 4 años desde otro lugar, ¿no? Y voy a volver a comenzar con los zombies. Y es algo que es una cosa que me interesa mucho, ¿no? ¿Cómo puedo revisitar proyectos? Es que revisitar no es la palabra, es como, o sea, como que siempre tengo esta conciencia de planear a futuro, también porque mi práctica lo requiere, ¿no? O sea, sí requiere como de una cosa como de planeación, maquetas, chalala, pero también porque me interesa mucho como esta cosa de articular a futuro ideas, ¿no? Y sí, siempre estoy como devolviendo lugares, revisitando proyectos. Entonces, se fijan, es la misma lógica de todos los proyectos, ¿no? Eso que tomo una cosa de la cultura popular, trato de entender sus implicaciones coloniales y hago una pieza de video con ciertos objetos que giran en torno a ello, ¿no? Y como que todo eso fue deliberado en esta primera parte de este proyecto, ¿no? Y a futuro quiero volver a hacer eso como volver. ¿Pregunta más? A ver, ¿qué monstruos dirías que viven dentro de ti? O sea, la verdad es que me identifico mucho con la figura del zombie. También, a ver, o sea, como que más allá de ser artista, para mí era muy natural trabajar con estas figuras porque son figuras que yo crecí consumiendo y jugando. Y era como, bueno, pues si de algo sé es de zombies, de monstruos. Para mí era como un lugar bastante honesto de trabajar con ellos, ¿no? O sea, como que sí, no sé, el orco, ahí está el zombie, el monstruo marino, o sea, sí hay una cosa de verme en monstruos. Pero porque me gustan y no proviene de este lado crítico de... O sea, sí, hay ciertos procesos como de otredad en estas figuras con las cuales me identifico, pero también son figuras que yo tengo un placer como de utilizar en mi producción, ¿no?
porque provienen de un espacio de familiaridad y de crecer con ellas. Entonces, no sé, el orco, me gustan los orcos, me gusta Shrek. Shrek 2 es la mejor película de animación que existe. O sea, sí, cambia radicalmente el cine. O sea, yo no sé qué tanto puedo decir de Shrek después de Shrek 2, ¿sabes? Yo no puedo reiterar ideas de otra edad. Y ya. Creo que Chávez. Bueno, no es como tal una pregunta, pero sí quisiera saber tu opinión porque siento que la narrativa en el cine, en los zombies y en las series, como que ha cambiado, como que pareciera ser que el zombie está pasando a un segundo plano, ¿no? En las últimas películas, donde parece ser que es como el ser monstruoso, pero a lo largo que va avanzando la serie, no sé, como estas últimas, Last of Us o Black Summer, realmente lo que da más terror en el transcurso de la serie es encontrarte a otros seres humanos que están típico, ¿sabes? Como una gringa, armados hasta los dientes, y entonces en grupos grandes, con grandes camionetas, y entonces el verdadero terror son otros seres humanos y el zombie termina siendo una especie de plano secundario, pretexto o plaga nada más, pero que desata un terror que se genera entre los mismos humanos que son los causantes de todo el mal que existe en el mundo. Sí, es como que el nuevo lectura de zombie, ¿no? O sea, como que el zombie es solamente un fenómeno de la naturaleza, cambio climático, la gente vale madres por sus propias acciones, ¿no? Pero también esa cosa existe desde la noche de los muertos vivientes, ¿no? O sea, la razón por la que la gente muere, o sea, el único sobreviviente en la película del 68 es matado por otro grupo de gente. Y en la película del centro comercial, pues en realidad se pudieron haber quedado felices en el centro comercial, pero pues mueren porque entre ellos se pelean, ¿no? O sea, como que esta narrativa del zombie siendo solamente una cosa de fondo que refleja como la monstruosidad del ser humano siempre ha estado, ¿no? Pero como que se ha exacerbado más recientemente, ¿no? Es como muy post-COVID, sí, como muy Last of Us, los spin-offs de The Walking Dead, Black Summer, o sea, como estas nuevas películas y series de zombies tratan sobre esa cosa, como de la pérdida de la humanidad. Muy bueno, gracias. Muchas gracias, Andrew, por esta presentación. Muchas gracias por acompañarnos a este miércoles de Soma. Les invitamos al próximo miércoles con la artista surcoreana Min Young Kim. Y recuerden que casi todos los miércoles del año son miércoles de Soma.